Procesos de independencia en América Latina. América Latina era y es todavía un mosaico. En unas regiones predominaba la población indígena, en otras la negra y en otras más la descendencia europea. En unos casos el mestizaje había sido más intenso, que en otros también había marcado diferencias en el desarrollo económico y cultural. Sin embargo, a pesar de la diversidad, las luchas de independencia compartieron principios, incluso se conectaron y apoyaron unos a otros. Después de la independencia, la situación de los indígenas y los negros tenían a deteriorarse. Mientras los criollos conservaban sus privilegios e incluso los acrecentaron y los situaron en las colonias hispanoamericanas. La situación de las colonias hispanoamericanas desde su conquista, colonización en el siglo XVI, la vía política de las colonias españolas en América había estado dirigida por un pacto jurídico y administrativo, centralizado por la corona española. Los más importantes del virrey y oidores eran designados por el rey y los problemas coloniales eran tratados y solucionados por el Consejo de Indias en España. La única religión permitida era la católica. La iglesia había acumulado varias fortunas en las colonias y era dueña de inmuebles y propiedades. A pesar de las incursiones de piratas, corsarios y de las vistas de algunos anglosajones de México, Centroamérica y América del Sur, constituía una religión intelectual y económicamente aisladas, dado el exceso de protección del metrópoli. En las colonias hispanoamericanas existían fuertes distinciones raciales, las cuales se proyectaban en la estructura social y en la distribución de la riqueza. Los criollos y el nacionalismo. A mediados del siglo XVIII, después de su fracaso en la Guerra de los 7 Años, España cambió radicalmente su política interna y colonial. Carlos III adoptó un conjunto de reformas conocidas como las reformas borbónicas, que se inspiraba en los principios ilustrados. Estas reformas tuvieron la finalidad de sacar a España y sus dominios del atraso, modernizarlos y recuperar su poder económico. Las reformas borbónicas se aplicaron en todos los sectores y se centralizó el gobierno, se reestructuró la administración, se promovió y protegió el comercio ultramarino, se reactivó la agricultura, se afectaron obras públicas, se limitaron los derechos del clero, se restringieron las atribuciones de la Inquisición, se expulsó a los jesuitas. Desde el siglo XVII, los criollos habían cultivado un sentimiento nacionalista y habían expresado su deseo de participar más activamente en el gobierno. En numerosos poemas, cartas e informes decían tener suficiente capacidad para dominar por sí solos sus tierras y explotar la mano de obra indígena y recursos naturales. Los criollos habían luchado por ocupar los altos cargos religiosos y administrativos, acaparados por los penínsules, pues con ello podían adquirir mayores beneficios económicos. Sin embargo, se habían tenido que conformar con menores, muchos de ellos en regiones apartadas de la ciudad. A lo largo del periodo colonial, en los sentimientos nacionalistas de los criollos exaltaron las maravillosas americanas. Sus tierras, su flora, su fauna y sus personas con esta acentuación trataban de combatir el mito, la inferioridad de los americanos, propagada por los europeos a través de sus textos y obras literarias. El nacionalismo americano fue una forma de defensa de los propios frente a la amenaza extranjera. Simón Bolívar decía: no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los bolívares y los españoles americanos. Por nacimiento y europeos por los derechos hallan en el conflicto disputar a los naturales en los títulos de posesión y de mantenernos en país que nos vio nacer. La posición de los invasores españoles así es nuestro caso. El más extraordinario y complicado para los criollos en la región colonial significa su exclusión del poder y de la toma de decisiones. Para los campesinos y otros trabajadores naturales, la región colonial era reprobable, porque permitía el despojo de propiedades y sus bienes les exigían demasiados tributos y les hacían vivir miserables. La crisis en España en 1808, Carlos, si te estoy esperando a luz, cuando su hijo Fernando VII fue obligado a abdicar una bayota en Bayona y trasladar todos sus derechos al emperador en Francia, quien proclamó a su hermano José Bonaparte del rey. Bonaparte, rey de España y las Indias. A pesar de la oposición y la resistencia popular a los principios del siglo de 1810, la mayor parte de España estaba ocupada por los ejércitos napoleónicos. Por ello, después de los liberales se reunieron en Cortes de Cádiz, promulgó la Constitución de 1812. En ella se declaró a España y América una sola nación, las cuyas de independencia política ante los conflictos que atravesaba España. Las colonias vivieron un tiempo en el que el desamparo, lo cual les permitió autogobernarse por primera vez. A través de las juntas, los criollos organizaban sus ejércitos propios. A pesar de buscar su autonomía,
iniciaron tratos con Estados Unidos y Gran Bretaña. Los centros de agitación fueron principalmente la ciudad de Caracas, Santa Fe, Quito, Santiago y Buenos Aires. Pues en ella se encontraba la mayoría de criollos. Más tarde los criollos arrastrarían consigo a la población rural. Ante los cambios, los peninsulares reaccionaron y se lanzaron a la defensa de los intereses de la monarquía española. Realistas e insurgentes se enfrascaron en violentas guerras civiles que destruyeron miles de vidas y propiedades y propagaron el terror y la inseguridad, haciendo que muchas capitales de la iglesia y los grandes comerciantes huyeran al extranjero. Simón Bolívar en 1822 expresó el gran día de América. No ha llegado, hemos expulsado a nuestros, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas, más todavía no falta poner el fundamento de pacto social que debe formar de este mundo una nación. Liberales y conservadores, finalizando el control político y el monopolio económico español sobre Latinoamérica. De las puertas a las inversiones extranjeras se abrieron en especial a Gran Bretaña y a Estados Unidos, que desde hacía unos años atrás trataba de introducir sus productos. En 1823 Estados Unidos se presentó como protector de América al dar a conocer la doctrina non-tup con la frase América para los americanos. Les advirtió a los europeos que no permitiría ninguna injerencia o intento de recolonización. A pesar de las intervenciones extranjeras, el desarrollo industrial latinoamericano fue muy lento y la sociedad conservó fuerte su herencia colonial. La población se mantuvo dividida entre una oligarquía minoría privilegiada que ocupó los cargos públicos y dirigió el Estado.